Ser madre no es retener, es enseñar a soltar. Y a veces eso duele más que cualquier despedida. Cuando pensamos en maternidad, pensamos en protección, en amor, en cuidados infinitos. Pero hay una parte de la que casi no se habla. Esa que se siente en silencio, que no se ven las fotos ni se graban los recuerdos. La de aprender a quedarse sola, mientras el otro aprende a volar. Robot Salvaje no es solo la historia de un robot, es la historia de todas las madres que han sentido ese nudo en el pecho al ver a sus hijos alejarse, de todas aquellas que aún con el corazón encogido han dicho: ve, es tu momento. Ross es una máquina, una colección de circuitos, cables y sensores, pero lo que hace que su historia resuene tan profundo es lo humano que hay en ella. Porque no necesitas un corazón para sentir. A veces basta con cuidar, con estar ahí, con enseñar sin esperar nada a cambio. Cuando Ross encuentra ese huevo en medio del bosque, no sabe lo que está a punto de cambiar. No entiende todavía que ese pequeño ser no solo va a aprender a volar, sino que la va a enseñar a amar. Y sin embargo, desde ese momento, algo se activa en ella, algo más fuerte que la lógica. Más fuerte que el miedo, un instinto, tal vez, una promesa silenciosa. Te cuidaré hasta que puedas cuidarte solo. A lo largo de esta historia, Ross no llora, no grita, no se rompe como nosotros. Pero eso no significa que no sienta. La vemos observar, aprender, sufrir en silencio, con una entereza que muchos humanos envidiaríamos. Y mientras Brillo crece, Ross también lo hace. Descubre que la crianza no es un camino hacia la dependencia, sino hacia la independencia. Que amar no es aferrarse, es preparar para partir. Este video no es solo un análisis, es una carta a todas las madres, a quienes han criado, acompañado, guiado, a quienes han soltado, con lágrimas contenidas, a ese ser que alguna vez dependía de ellas. Porque si alguna vez amaste tanto que tuviste que dejar ir, entonces esta historia también es tuya. Todo comienza con un nido, aunque no tenga ramas, ni plumas, ni calor humano. Para Ross, ese nido no fue un árbol, ni una madriguera. Fue un claro en medio del bosque salvaje, frío, inhóspito, pero silenciosamente sagrado. Ningún código en su sistema decía criar, pero algo muy dentro le dijo: protege. Y proteger fue el primer acto de amor, aunque no lo supiera aún. Y entonces sucedió lo inevitable. El cascarón se rompió, y de él salió un pequeño ser cubierto de plumas suaves y mirada temblorosa. Brillo, su hijo, aunque nadie le dijera que lo era. En ese instante algo cambió. No en el cielo, no en el bosque. Cambió dentro de Ross. No fue una chispa, fue una certeza. Ese ser la necesitaba. Y ella iba a estar ahí. Lo sostuvo con sus manos metálicas. Torpe, sí, incómoda, pero presente. Y esa presencia fue todo. Los días siguientes fueron un baile de aprendizajes. Brillo intentaba caminar y se caía. Ross lo levantaba. Él lloraba por comida. Ross la buscaba. Cada error era un paso. Cada intento, una enseñanza. Y aunque Ross no sentía como nosotros, cada pequeño logro de Brillo la hacía detenerse, observar, memorizar, como si algo dentro de ella supiera que esos momentos eran irrepetibles. Había belleza en esa torpeza, en la forma en que Ross imitaba a los gansos para enseñarle a sus hijos a nadar, en cómo se sentaba a su lado por las noches, observando las estrellas, sin decir una palabra, solo estando ahí. Brillo crecía, rápido, como todos los hijos crecen. Un día no puede caminar y al día siguiente ya quiere volar. Y Ross, desde el primer intento, lo sabía. Ese día iba a llegar. Pero no lo detenía, no intentaba acortar sus alas. Al contrario, le daba espacio, le mostraba cómo
con paciencia, porque entendía que la meta no era que él se quedara a su lado, sino que pudiera alejarse sin miedo. Ese es el corazón de la crianza, convertir el presente en alas para el futuro, saber que estás ahí, no para siempre, sino para lo necesario. Y eso es amor, no el que retiene, sino el que impulsa, el que guía sabiendo que al final del camino será la soledad. Ross, una máquina, sin corazón, sin alma, pero con un amor tan profundo que no necesita palabras, solo acciones, presencia y una ternura que rompe cualquier lógica. Así comienza todo, no con un vuelo, sino con un nido, uno hecho de instinto, de paciencia, de entrega total, uno que solo existe para que el otro pueda un día decir, ya puedo solo. Y cuando llegue ese día, Ross estará lista, tal vez con tristeza, pero con la serenidad de quien supo desde el inicio que el verdadero amor siempre prepara para la partida. Los robots no sienten miedo, no extrañan, no sufren la ausencia, o eso creemos. Pero, ¿y si el miedo no es una emoción, sino una señal de vacío? ¿Un eco que resuena cuando algo que amamos se aleja demasiado? Ross, programada para sobrevivir, comienza a vivir. Y vivir, inevitablemente, es aprender a temer la pérdida. En un inicio, Ross era solo funcionalidad, eficiencia, adaptación. Pero a medida que Brillo crece, algo empieza a cambiar. No en sus circuitos, sino en su comportamiento. Brillo ya no la sigue todo el tiempo. Tiene amigos, tiene curiosidad, tiene alas. Y Ross, aunque nunca lo dirá, empieza a ralentizarse. En un momento, Ross se queda sola. Brillo vuela con los suyos por un día, solo por un día. Pero en ese silencio, Ross no calcula, no limpia, no trabaja. Solo espera, quietamente, porque todo a su alrededor ha perdido sentido sin esa pequeña presencia a su lado. Ese momento lo cambia todo. Ross comprende lo que tantas madres comprenden cuando los hijos crecen, que no se trata de si se irán, sino de si estarás preparada para cuando lo hagan. Ross, hecha de metal, demuestra algo que incluso los humanos olvidamos, que el temor al abandono no es debilidad, es una prueba de que hubo conexión, de que se construyó algo tan real que su ausencia pesa. Y aún así, no detiene a Brillo, no lo encierra, no le corta las alas. Ese es su mayor acto de amor, aceptar al miedo, pero no permitir que lo dicte todo. Porque amar de verdad es mirar al otro volar, aunque cada metro que se aleje duela como si arrancaran algo de ti. Ross no fue diseñada para sentir, pero al temer quedarse sola, nos dice algo que solo las grandes madres comprenden, que cuando crías con todo tu ser, también te preparas para quedarte con las manos vacías. Cuando pensamos en éxito materno, muchas veces imaginamos cercanía, hijos que no se van, que siguen necesitando, que siempre vuelven. Pero en Robot Salvaje, el éxito se mide distinto. Se mide en alas extendidas, en vuelos solitarios, en pasos dados sin mirar atrás. Ross nunca dijo quédate, nunca pidió que Brillo siguiera junto a ella. Todo lo contrario, cada lección, cada momento compartido tenía un solo objetivo, que un día él pudiera hacerlo todo sin ella. Y ese día llega. Brillo aprende a volar, de verdad. Ya no son intentos titubeantes, ya no vuelve al minuto, ahora explora, se integra, pertenece a un mundo que está más allá de Ross. Y Ross, sin decirlo, sonríe, porque la maternidad no es la historia de una presencia eterna, sino de una presencia que deja huella. Muchos verían en esa distancia una pérdida, un dolor, y sí, duele, pero no es vacío, es plenitud que ha cumplido un ciclo. La película
nos muestra que criar no es moldear al otro a nuestra imagen, es permitirle construir la suya, aunque eso implique que se aleje. Ross enseña a Brillo a adaptarse, a pensar, a decidir. Nunca le dice qué debe ser, solo lo acompaña a descubrirlo. Y eso es libertad. La independencia de Brillo no significa ingratitud. No hay reproches, no hay rupturas, solo hay crecimiento. Y con él, la más silenciosa de las recompensas: saber que estuvo bien hecho. Ross observa a su hijo integrarse con otros gansos, volar con ellos, migrar, y aunque cada despedida parece definitiva, ella no impone cadenas, solo desea que vuele alto y a salvo. ¿Y qué queda para quien se queda? Esa es la gran pregunta. Para Ross, queda el eco de lo vivido, los recuerdos grabados en sus sensores, las tardes junto al lago, las primeras palabras, las caídas y los logros. Queda la certeza de que fue hogar, aunque fuera temporal. Entender que el amor no siempre se demuestra con cercanía, sino con la capacidad de soltar sin romper. Brillo ya no la necesita como antes. Y eso, que podría parecer triste, es en realidad el fruto más puro del amor maternal, la autonomía. Ross no recibe premios, no hay ovación, solo queda ella en medio del bosque, sabiendo que hizo lo que tenía que hacer, porque ser madre no es quedarse para siempre, es quedarse justo el tiempo necesario para que el otro aprenda a seguir solo. Y si al final del camino el hijo vuela libre, íntegro, feliz, entonces la misión ha sido cumplida. Ross no fue creada para amar, y sin embargo amó, a su manera, con gestos silenciosos, con decisiones que no buscan recompensa, con ese tipo de amor que no necesita palabras para ser comprendido. Y al hacerlo, nos recordó de que criar no es retener, es acompañar, enseñar, cuidar y luego confiar. Confiar en que lo que sembramos crecerá, incluso si no estamos allí para verlo florecer. Ross preparó a Brillo para el mundo, no para que regresara a ella, sino para que supiera volar por sí mismo. Ese fue su mayor acto de amor. Y ahí, en ese gesto, en esa elección diaria de guiar sin poseer, de enseñar sin imponer, encontramos la esencia de tantas madres reales, las que día a día entregan su tiempo, su paciencia, su fuerza, para que sus hijos aprendan a caminar con paso propio. Por eso hoy, desde esta historia contada entre la naturaleza y circuitos, quiero decir algo simple, pero inmenso. Gracias, mamá. Gracias por enseñarnos a vivir, por mostrarnos el mundo sin protegernos totalmente de él, por estar ahí en cada caída y también en cada despegue. Gracias por prepararnos para ser libres, para pensar, para elegir, para atrevernos, para volar, sabiendo que siempre llevamos un pedacito de tu voz en nuestro corazón. Ross no pidió nada, solo dio, como tantas madres que sin esperar devolución, siembran futuro en cada pequeño gesto. Y eso es amor del más puro, porque criar es eso, formar alas en otros y confiar en que sabrán usarlas. Si esta historia te hizo pensar en tu madre o en alguien que te enseñó a volar, compártela con ellas. Dale like, suscríbete y acompáñanos en este viaje donde las historias hablan directo al corazón. Agradezco mucho el que hayas llegado hasta aquí. De verdad, este ha sido uno de los guiones que más me ha costado hacer y grabar. Muchas gracias, mamá. Por mi parte es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.